Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bendito sea el Señor. Es un privilegio poder saludarlos y compartir con ustedes un tema que hemos mirado, hemos estado viendo los milagros de Jesús a través de estos miércoles. Y hoy quiero presentarles al Señor Jesús precisamente en su primer milagro. Y esto se realizó en las bodas de Caná. Muchos de ustedes ya han de conocer esta historia, pero vamos a recordarla. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera invitarlos para tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y mirar en ella las bendiciones y la riqueza, los tesoros que tú tienes para nosotros. En esta ocasión, Señor, queremos descubrir este Dios como tal tú eres, Dios poderoso y milagroso, que eras, eres y serás para siempre. Y queremos, Señor, que nos bendigas, que nos elimines nuestra mente a compartir este milagro que tú hiciste en Canaán. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu amor. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, si tienen ustedes por ahí su Biblia, les voy a invitar entonces para que la abran en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, encontramos esta maravillosa historia donde el Señor hizo su primer milagro. La palabra de Dios dice en el versículo 1 que al tercer día hiciéronse unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús aparentemente ya había sido invitada y estaba allí en esta boda. Y el versículo 2 nos sigue diciendo, y fue también llamado. Cuando la palabra de Dios dice llamado, seguramente también se refiere a que el Señor Jesús fue invitado. Y fue también llamado o invitado Jesús y sus discípulos a la boda. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque para mí esta es una de las partes más importantes de este relato. Dice que Jesús fue invitado junto con sus discípulos a la boda. ¿Cuántas parejas crees tú que se toman el tiempo de cuando andan noviando, cuando andan en su relación para poder establecer un matrimonio? ¿Cuántos de ellos deciden que Jesús sea su invitado de honor? Eh, Me imagino, ¿no? Que tú como yo podríamos decir que realmente muy pocos nos hemos tomado esta bendición, porque es una bendición, de poder invitar al Señor Jesús como nuestro invitado de honor. Normalmente la mayoría de ellos sí tienen sus invitados de honor, pero tienen quizás un buen amigo, tienen un familiar o invitan a alguna otra persona que ellos le tienen bastante aprecio y confianza, y entonces lo invitan como el invitado principal de esta boda. Aquí quizás no se menciona que Jesús fue invitado como el invitado de honor, pero felizmente fue invitado. Cuando el Señor Jesús llega a tomar parte o a ser parte de esta ceremonia, de esta invitación, el Señor Jesús es
vamos a decir, el centro de nuestra relación, realmente una bendición, porque no es que no vamos a tener problemas como parejas, como familias, y que al Jesús ser invitado, se van a desaparecer todos los conflictos, los problemas. En realidad, nosotros sabemos que no es así. Algunos eh, o mucha gente piensa que realmente cuando nosotros aceptamos a Cristo, eh, pues ya no vamos a tener problemas, ya no va a haber tantas dificultades. Y este es un pensamiento realmente erróneo, ¿no? Porque el Señor sí está allí para resolver nuestros problemas, para ayudarnos a resolverlos, pero esto no quiere decir que no vamos a tener problemas y dificultades. Gracias a Dios que en esta ocasión estaba allí presente en esta boda. Y como todas las bodas y todos los que de alguna manera se comprometen a casarse, eventualmente vienen dificultades, vienen problemas. Aquí encontramos un problema que se desarrolla precisamente en el versículo 3. Dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, mejor dicho, vino a él y le dijo, ya no tienen vino. Encontramos aquí la primera dificultad que esta pareja tenía. Ahora, aquí, lastimosamente, no se dice cómo es que o quién vino a la madre de Jesús para comunicarle esto, o cómo se dio ella cuenta. Pero acá el primer punto principal que podemos destacar es que cuando tenemos problemas, no vamos realmente a aquel que puede resolver nuestro problema, sino acudimos a terceras personas. Acá se acudió a la Madre de Dios y la Madre de Dios no podía resolver este problema. Quien realmente podía resolverla era el Señor Jesús. Y encontramos entonces que la Madre de Dios, María, fue con Jesús y le dice, ya no tienen vino. Ella se encontraba prácticamente en la misma situación que las personas involucradas en este problema. No había cómo resolver este asunto porque el vino en las bodas en esta época era algo muy esencial. Aquel que carecía de este vino o de esta bebida, realmente se envolvía o se metía en un gran problema, porque no había vino, no había prácticamente ese líquido que era muy apreciado para poder tener a los invitados felices. Entonces Jesús le dijo en el versículo 4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Al parecer, si nosotros lo miramos de nuestro punto de vista cultural, pareciese que Jesús, o nos pareciese que Jesús está siendo un poco grosero, ¿no? Como que le está diciendo a la Virgen María, a la Madre de Dios, a su mamá, bueno, pues ese no es asunto mío, ¿ok?
la sierva del Señor nos dice en el Deseado de todas las gentes, en la página 126, que esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con las costumbres oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo, todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que él mismo había dado. Y el precepto que él había dado, por supuesto, lo encontramos allí en Mateo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Así que el Señor de ninguna manera estaba siendo grosero, ni mucho menos con su madre, ¿no? Ahí le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿No? Al llamarle mujer era un acto de respeto. Eh, y acontece allí, bueno, después que el Señor, de alguna manera, de haber conversado con su mami, la madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijera. Eso lo encontramos en el versículo 5, ¿verdad? Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijera. Qué interesante es esto, estas palabras cuando realmente las tomamos nosotros con cuidado y con respeto. Haced todo lo que os dijera. Si nosotros realmente hiciésemos todo lo que nos dice el Señor Jesús, en realidad fuésemos muy felices. Los problemas sí vienen, pero cuando nosotros hacemos todo lo que el Señor nos dice, prácticamente los problemas desaparecen, porque no nos meteríamos en dificultades cuando le obedecemos. Aquí encontramos una narrativa muy especial. Dios en realidad quiere que nosotros hagamos todo lo que Él dice, pero también nos da libre albedrío, ¿verdad? El amor de Dios es realmente eh, incomparable. El amor de Dios es sorprendente, de tal manera que nos da la libertad de que si no queremos obedecer, pues esto es decisión de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos todo, todo lo que Él nos dice, realmente esto acabaría con muchas de nuestras dificultades, que a veces libremente y por decisión nosotros acarreamos. Ah, allí estaban también, dice el versículo 6 tinajuelas de piedra para agua. Y conforme a la purificación de los judíos, en estas tinajuelas de piedra, cabían de una, dos o tres cántaros. Y díceles Jesús, en versículo 7, henchid, que significa llenar, estas tinajuelas de agua, hinchiéronles hasta arriba, o sea, las llenaron hasta arriba. Cuando el Señor Jesús probablemente les dijo, bueno, llenen estas tinajuelas, yo creo que hubo más de alguno que se ha haber preguntado, bueno, lo que necesitamos es vino. Y Jesús nos está ordenando, nos está diciendo que le echemos agua. Algunos yo creo que quedaron
sorprendidos, que quedaron confundidos, diciendo, bueno, eso no va a resolver el problema. Pero muchas veces nosotros miramos de la misma manera, quizás que estas personas ven. Miramos al Señor Jesús cuando nos da órdenes y los miramos como si fuesen de acuerdo a la palabra de Dios, suficientes. No las miramos realmente de la manera respetuosa y con la validez que las palabras del Señor tienen. Estas personas dice que llenaron aún pensando quizás que no era la solución, pero obedecieron, ¿no? Llenaron las tinajas hasta arriba. Muchas veces nosotros debemos de llenar también nuestras dudas. Debemos de no confrontar lo que el Señor nos dice en su palabra. Si Él da una orden, nosotros deberíamos de cumplirla sin apelar o estar pensando que esa no es la solución o no es lo que nos conviene. Después de ahí, en el versículo 8, dice que el Señor Jesús les dijo, saca ahora o saquen ahora y presentarlo al maestresala y preséntenselos. ¿Quién era el maestresala? Bueno, el maestresala era el encargado de organizar la boda y él era el que debería de aprobar cualquier cosita que por ahí faltara o el que tenía que organizar que nada les faltara. El Señor Jesús les dice, llévenlo al maestresala y preséntesela. Después, en el versículo 9, que el maestresala gustó el agua hecha de vino, que no sabía de dónde era, pero más, entre paréntesis, más lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Este maestresala llamó al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor o lo que es más malo o lo que no es tan bueno, lo reparte. Dice, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Aquí podemos añadir varias cositas que realmente la palabra nos da como una lección. El vino, primero que nada, que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a sus discípulos, era un vino que simbolizaba su propia sangre. Fue el jugo puro de uva que muchos de los cristianos han interpretado, inclusive se han atrevido a decir que el Señor Jesús fue el creador del vino y que si no, si nosotros no tomamos vino que el Señor hizo, entonces, ¿de cuál vino estamos hablando? La palabra de Dios dice que en el versículo 11, perdón, en el 10, que todo hombre pone primero el vino bueno y cuando están satisfechos, entonces pone lo peor. Por supuesto, no vamos a entrar en detalles de que si este vino era fermentado, porque nosotros sabemos que realmente no era fermentado.
Cuando habla de vino, está hablando del jugo de la uva, el cual es una delicia. Eh, yo no me puedo imaginar a- al Señor Jesús haciendo licor. Eh, Cuando se habla de un vino puro y bueno, no es ese licor o esa sensación amargosa de las que muchos hablan, sino más bien de un vino delicioso que provenía de la uva y que no estaba fermentado. El maestresala quedó anonadado, quedó satisfecho y por eso fue a decirle al novio, hey, ¿por qué aguardaste el mejor vino? Si normalmente se da el buen vino primero y después el que ya no es tan bueno. Por supuesto, ni el novio sabía esta situación, pero encontramos aquí de que cuando el Señor Jesús está en nuestra vida, está en nuestra relación, está en nuestras familias, por supuesto que va a haber lo mejor. Él nos dará lo mejor y además nos ayudará en todas nuestras dificultades. No es que no habrá dificultades, como ya dije, siempre habrá problemas, pero el Señor Jesús nos ayudará a resolverlas. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas de esto, que el Señor nos habla y que dice que nos ama y que por ese amor tan grande que tiene, entonces nos dará de esa sabiduría, de esa enseñanza y vamos entonces a poder tener una mejor felicidad y armonía en nuestros matrimonios. Eh, el vino que aquí está hablando es, sin embargo, un símbolo de la propia sangre del Señor Jesús. Este jugo de la uva al que se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en su racimo y dice, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Hermanos queridos, no desperdiciemos el jugo, la bendición del Señor Jesús. Que su sangre sea suficiente para nuestras vidas. Este milagro nos puede dar muchas más lecciones, pero la principal de ellas es que el Señor Jesús nos bendice con su presencia si es que nosotros estamos dispuestos y creemos y queremos que Él sea nuestro huésped de honor. El vino es el primer milagro que el Señor hizo aquí en la tierra, pero el Señor sigue haciendo muchos milagros. Yo soy un milagro del Señor, porque estando en ese hoyo de perdición, el Señor me ha rescatado. Seguramente a ti también te ha rescatado. A ti te ha dado esa maravillosa esperanza de la salvación a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, a través de su sacrificio. Y que tenemos a un Dios maravilloso que no solamente obró en el pasado, sino que sigue obrando hoy y seguirá obrando y haciendo milagros en el futuro. Que el Señor te bendiga ricamente, que el Señor te dé la paz, que el Señor te dé el amor y la sabiduría que tanto necesitamos en estos tiempos. Gracias, que sea esta lección una bendición para todas nuestras familias. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener una última oración y que les invito a tener esta oración, ¿no? Gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias Señor porque sabemos que
eres todavía un Dios que está vivo y que está dispuesto a vivir en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras relaciones, que estás a la puerta para cuando nosotros, Señor, decidamos abrirla, tú entras y vienes y cenas con nosotros, vives con nosotros, tienes una relación con nosotros. Bendito Padre, gracias por eso. Es realmente una bendición, es una alegría poder contar contigo, porque fuera de ti realmente no tenemos nada. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres todo para nosotros. La vida es muy sensible. Estamos de hecho aquí en esta tierra como peregrinos, pero queremos, Señor, llegar a la Canaán celestial, a ese lugar donde estaremos contigo para siempre y donde nos gozaremos junto contigo. Así que mientras vivamos en esta tierra, Señor, permite que sea contigo para que nuestra estancia sea mucho mejor. Gracias, bendición por cada uno de nuestros hermanos que nos escucha, por nuestros amigos. Que la paz tuya pueda ser con ellos, hoy y siempre. En el nombre glorioso de Jesús te agradecemos todo. Amén, Padre, y amén. Señor me los bendiga y entonces estaremos en contacto y seguiremos estudiando la palabra del Señor. Muy buenas noches.